¿Qué tal? Dios los bendiga en esta tarde. Nuevamente estoy con ustedes, su amigo y hermano, si usted lo desea, Arturo Guzmán Sr. o Padre. En esta oportunidad yo quiero compartirles un tema que realmente jamás lo he expuesto en ningún lugar. Es un tema que he analizado, que he investigado hasta cierto punto ya por años, pero desde luego también por etapas lo he dejado de lado para abordar otros temas, para ocuparme en otros temas de la palabra de Dios. En esta oportunidad pues decidí compartirles esta parte. Ya he estado compartiendo algunos videos exponiendo el porqué, en mi comprender acerca de la Biblia, la Trinidad, esa doctrina de la Trinidad no es realmente bíblica, aunque a usted le parezca lo contrario a lo que yo afirmo. No es bíblica cuando analizamos las Escrituras de manera objetiva, amplia, y no tenemos que terminar haciéndonos teólogos, eruditos, ni tampoco expertos, ¿verdad?, en apologética, etcétera, etcétera, en la hermenéutica, en fin. Pero un amplio conocimiento de las Escrituras nos permitirá entrar más de lleno y conocer lo que verdaderamente la Escritura, la Biblia, nos está transmitiendo acerca de la esencia de Dios. Desde luego que no podemos descubrir todo lo que de Dios se pueda decir, todo lo que Dios es. El ser humano no puede alcanzar esa profundidad, esa altura de lo que Dios es para poderla exponer. Pero según lo que se nos ha dado en la Escritura y de acuerdo a lo que Dios nos puede revelar, eso es lo que podemos alcanzar. Y entonces, como unos podemos ir más adelantados que otros, es por ello que entonces los que ya están algo adelantados o avanzados en el conocimiento con más claridad acerca de las Escrituras y de los temas que ellas abordan, pues lo vamos a compartir con otros, aunque como dije antes, aunque no todos estén de acuerdo. En esta oportunidad, uno de los textos bíblicos que han utilizado tanto los que rechazan la doctrina trinitaria, entre ellos los llamados actualmente como unicitarios, como también los que la aceptan, esa doctrina trinitaria, los trinitarios, han usado una escritura, desde luego muchas, pero la que quiero yo aquí abordar es la de Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, un texto demasiado, muy ampliamente conocido, el de Oye Israel. Por el lado de los unicitarios nos dicen sobre ese texto, pero entonces déjeme presentárselo. Este versículo dije Deuteronomio capítulo 6 versículo 4: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, o Adonai, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno. Versículo breve. Pero entonces los unicitarios, los que creen que Dios es uno solo y que no hay pluralidad de personas en Dios, dicen, citando este texto, que con claridad se enseña de que Dios es uno. Escucha, Israel, oye, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Pero vienen a la carga los que creen en la Trinidad y entonces nos vienen a decir que, según profundizando un poco más en algunas de las palabras que aquí aparecen en el hebreo, profundizando en lo que es la escritura hebrea, su significado, algunos o muchos trinitarios hallan en este versículo, dicen ellos, precisamente la Trinidad, en palabras tales como el caso de Dios en hebreo, Elohim, como también en la palabra uno. Otros más encuentran también la Trinidad en la palabra Adonai,
que yo fácilmente podría también abordar desde el punto de vista que quiero presentar en esta oportunidad, pero la rechacé porque ni aún en el texto original hebreo aparece esa palabra Adonai. Así que la tendría que tratar en otra sección aparte. Pero sí, las dos palabras que aquí en el hebreo aparecen es Elohim, como también la palabra uno, donde se dice que uno es. Pues bien, los proponentes de la Trinidad dicen que la palabra Dios en hebreo Elohim es en realidad un nombre en plural, lo cual entonces se tendría que traducir como dioses. Aquí quiero presentarles, precisamente hablando del texto de Deuteronomio, que le haré enfoque para que lo pueda mirar. Ahí entonces dice, oye Israel, es el texto de Deuteronomio. Aquí lo presenté en letras hebraicas. Luego viene lo que es la lectura, cómo se pronuncian estas letras hebreas, están en rojo. Lo cual quiere, se lee como, disculpen ahí los movimientos de cámara. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que es lo que está aquí en rojo. Y en verde puse lo que es la traducción. Oye Israel, el Señor nuestro Dios. Aquí omití por falta de espacio la repetición de el Señor, uno es. Quiero recordar que yo uso la palabra Señor para referirme al nombre sagrado de Dios, que es YHWH, es la transliteración de las letras hebreas del nombre de Dios al castellano. Entonces, tenemos pues allí este texto, y se dice pues que la palabra Elohim, de donde viene aquí Eloheinu, ¿verdad? Nuestro Dios, es un plural, y luego me vienen a decir que la palabra uno, aquí, Echad, viene a significar una unidad compuesta. Y entonces vamos a analizar esto a ver si es cierto. Quiero presentar otra gráfica, ¿verdad? Donde, nomás de paso, yo quiero decir que esta es la forma como yo traduciría ese versículo. Mi criterio sobre cómo debe ser traducido Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor es nuestro Dios, únicamente el Señor. Porque de hecho la palabra Echad, que se traduce como uno, también puede tener el sentido de único. Y pude usar la palabra único, única, único, el Señor únicamente, o solo el Señor. Pero usa esta palabra, oye Israel, el Señor es nuestro Dios, únicamente el Señor. Y esto realmente, en mi comprensión, era simplemente para enfatizarle al pueblo de Israel de que no se fueran tras otros dioses, los dioses de las naciones, dioses falsos, paganos. Lo podemos ver en los versículos como desde el verso 10 hasta el 15, donde ahí se habla de guardarse de no creer en otros dioses. Bueno, esa es la traducción que podría ser propia, personal. Oye Israel, el Señor es nuestro Dios, únicamente el Señor. Ahora tenemos la gráfica donde dice el nombre de la deidad en plural. Aquí tenemos Elohim en azul arriba. Tenemos enseguida en morado cómo se
digamos, se pronuncia en hebreo, o cómo se translitera en hebreo, Elohim, pero luego tengo acá abajo la voz, es decir, cómo se pronuncia, cómo suena, Elohim, Elohim. Así es que este es el nombre de la situación que algunos dicen que hace referencia a la doctrina trinitaria por ser un nombre plural. Aquí tenemos al reverso de la gráfica nuevamente la palabra o nombre Elohim en hebreo, y lo tenemos enseguida como en español, ¿verdad? Elohim o Elohim. Y se hace la pregunta para ustedes: ¿es plural, o sea, dioses? ¿O es singular, Dios? Desde luego, para los unicitarios se quedarían más con la idea de que transmite una forma singular. Pero para los trinitarios se quedan seguramente con la de arriba, el plural de que es un Dios. Los que tratan de encontrar el nombre Elohim no como un plural, ¿verdad? Dicen que puede tener el significado de una pluralidad en cuanto a la majestad de Dios, un plural de majestad. Yo no sé si realmente eso pueda ser correcto. Solo estoy aquí mencionando lo que algunos piensan que debe significar Elohim. Ahora bien, volvemos al punto. ¿Cuál es la manera de comprender el nombre Elohim? Vamos a analizar unas cosas. En el texto hebreo, en el idioma hebreo, hay varios nombres que se pueden traducir como Dios. Entre ellos están los siguientes que les quiero también enfocar aquí a continuación. Ahí lo tiene. Todo el manual así lo he hecho a mano, así es que dice, no está muy cuadrado, pero bueno, dice algunos nombres hebreos vertidos como Dios. Desde luego en el texto hebreo, uno de ellos es Él. Este Él, que se ve acá en hebreo, Él, aparece no muchas veces en el hebreo, pero sí aparece principalmente en combinación con muchos nombres. Muchos de los nombres bíblicos que terminan con Él, por no decir todos, realmente lo que vienen terminando es con la palabra Dios, como Emanuel, Daniel, Ezequiel. ¿Qué otros nombres le parece a usted, le viene a la mente con Él? Bueno, ahí están varios que ya le mencioné. El siguiente es Eloa. Eloa en hebreo. Se dice que este es formalmente la forma singular de la forma Elohim, que es la que ya mencioné anteriormente. Pero antes de brincar, entonces Eloa también aparece en varios textos de la Biblia, no en todos los libros del Antiguo Testamento, pero sí, por ejemplo, en Job aparece Eloa. Ela. Me brinqué uno. Ela. Aquí está, Ela. En algunos lugares, si no me equivoco, ahorita no me acuerde, no me falle la memoria, como en el libro de Esther, en algunos libros como esos, que en su origen están escritos en arameo, en el Antiguo Testamento, es Ela. Luego viene Eloa, que es el que dije que formalmente es el singular del nombre Elohim. Ahora sí, aquí lo tenemos, Eloa y luego Elohim. Y entonces de aquí, todos estos, dije, se traducen como Dios en nuestras Biblias castellanas, o God en las versiones de inglés. Realmente es, por ser un plural Elohim, evoca a una pluralidad de personas en Dios.
ya algunos estarán respondiendo, desde luego que efectivamente que sí es, ¿verdad? Ya lo estarán afirmando. Pues bien, debemos analizar algunos aspectos para cerciorarnos si efectivamente es un plural o no lo es. O sea, que si deba tratarse como un plural cuando se refiere al Dios verdadero, o de qué manera. Vamos a ver este punto. La doctrina trinitaria consiste en declarar que hay un solo Dios, solo que ese solo Dios está conformado por tres personas divinas y distintas entre sí, pero que son un solo Dios. Dice, no son tres dioses. El hecho de que el Padre sea Dios, el Hijo sea Dios, el Espíritu Santo sea Dios, no significa que sean tres dioses, nos aclaran los trinitarios. Entonces, ¿en qué quedamos? Si Elohim formalmente debe ser traducido como dioses, pónganse entonces de acuerdo ustedes, mis hermanos trinitarios. O se traduce como dioses en plural, y entonces sí hay un Dios que es dioses, que son tres personas que cada cual por individual son un Dios y por tanto tres dioses. O si van a decir que no hay tres dioses sino que solo uno, pónganse de acuerdo cómo traducir el nombre Elohim. Sea lo que haya sido en su origen cuando comenzó ese periodo, desde Abraham, desde los tiempos patriarcales, desde el tiempo de Moisés, cuál haya sido el uso de ese nombre Elohim. Pero lo cierto es que los judíos lo trataron, aunque era un plural en algún aspecto, cuando lo aplicaron a Dios lo trataron como singular. Un ejemplo de ellos lo tenemos en que ese nombre fue utilizado en combinación, en algunas ocasiones, en combinación con un verbo, una palabra en singular. Casos como ellos lo podemos tener, por ejemplo, en el primer capítulo de la Biblia, del primer libro de la Biblia. Usted agarra Génesis capítulo 1, versículo 1, y vamos a ver con qué se encuentra usted ahí en la Biblia. Dice, en el principio creó Elohim. Ahora bien, la palabra creó está en singular. Otros actualmente dicen que la palabra debería ser más bien traducida como cuando Dios comenzó a crear. Cualquiera de esas formas es singular, no plural. Pero luego dice Dios, así es que es un singular con un plural. Y si usted continúa leyendo, por ejemplo, dice verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, no dice y los espíritus de Dios, no hay plural en la palabra espíritu. Dice se movía, no se movían sobre las faz de las aguas. Y esto lo puede corroborar en el hebreo, no solo en el texto castellano. Y dijo Dios, no dice dijeron dioses, los dioses, sea la luz, y fue la luz. Verso 4, y vio Dios, no dice y vieron, sino vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios, no dice que separaron los dioses, la luz de las tinieblas, y llamó Dios, no dice y llamaron Dios, etc. Sígale usted. En combinación con el nombre Elohim están palabras, están verbos o sustantivos en singular, principalmente verbos. Quiero enfatizar esto, verbos. Así es que este es el primer detalle, primer punto. Yo les
tengo dos objeciones. La primera es la que les acabo de presentar. Y la segunda objeción es la siguiente. La palabra Elohim dice que es usada para algún dios pagano en particular. Les tengo dos ejemplos. En el texto de Jueces capítulo 6 y versículo 31 dice, en hebreo es Im Elohim Hu, que quiere decir si él, o sea refiriéndose a Baal, si él es Dios, etcétera, etcétera. Si Baal es Dios, vemos que aquí a Baal se le atribuye el mismo nombre Elohim. También encontramos en Primera de Reyes capítulo 18 y versículo 27 que dice Ki Elohim Hu, que se traduce pues él es Dios, y ese él es referencia a Baal, pues Baal es Dios. Es el caso de Elías cuando está contendiendo contra los falsos profetas, pues él es Dios. Entonces, si la palabra Elohim es un plural y está queriendo expresar, y tenía allí, ya se hallaba contenida la doctrina de la Trinidad, de la pluralidad de personas en ese nombre Elohim, plural, entonces significa que si aún a los dioses falsos, no son estos únicos, este Baal al que cité, hay más referencias, significa entonces que entonces también los dioses falsos son trinidades. Entonces ya todo lo que es Dios es Trinidad, porque si Elohim se va a usar tanto para el Dios verdadero como para los dioses falsos, señores, entonces aquí no hay ningún misterio del cual hablar sobre una Trinidad divina, santa, celestial, porque también lo serían los dioses falsos. ¿Se está usted dando cuenta que no es coherente la idea de querer representar la Trinidad bajo la palabra Elohim? Por lo que acabo de exponer, es absurdo, es ilógico. De hecho, bien intencionados estudiosos de la Biblia, que son trinitarios en sus creencias, aceptan que realmente la palabra Elohim no está, al menos no está implicada, explícita en la Trinidad, no está explícita en la palabra o nombre Elohim. Ellos mismos lo reconocen. Yo lo leí recientemente de un libro como este, aquí donde aborda la parte del tema de la divinidad, de la Trinidad, de los nombres de Dios. En las primeras páginas, de hecho, ahí está el libro. En la primera, Teología Básica, editorial Unilit, ¿sí? Ahí lo dice. No le voy a leer ahí todo, pero ya que le estoy mostrando, dice en el capítulo 7, página 51. El término Elohim es en el sentido general de Elohim, en el sentido general de deidad, se halla cerca de 2570 veces en el Antiguo Testamento, cerca de 2310 veces en el nombre que se da al Dios verdadero. Se encuentra por primera vez en el primer versículo de la Biblia. Se usa con referencia a deidades falsas en Génesis 35, 2 y 4, Éxodo capítulo 12, verso 12, capítulo 18, verso 11 y capítulo 23, verso 24. En cuanto al significado de Elohim, dice, el significado de Elohim depende de su derivación. Algunos entienden que proviene de una raíz que significa temor y sugiere que la deidad debe temerse, reverenciarse o adorarse. Otros la hacen remontar a una raíz que significa fuerte, lo cual indica una deidad de gran poder. La evidencia, aunque no conclusiva, parece señalar a la derivación posterior.
significando, en el caso del Dios verdadero, que Él es fuerte, el líder poderoso, la suprema deidad. Y luego dice en el inciso C, la forma plural, explica, Elohim, una forma plural es peculiar al Antiguo Testamento y no aparece en alguna otra lengua semita. Generalmente hablando, hay tres puntos de vista en cuanto al significado de esta forma plural. Número uno, es un plural politeísta. ¿Qué quiere decir? Esto es, la palabra tiene un sentido politeísta originalmente y solamente después adquirió un sentido singular. Sin embargo, el monoteísmo del Antiguo Testamento fue revelado y no se desarrolló del politeísmo. Número 2. Es un plural trinitario. Esto es, el Dios triuno se ve, o a lo menos se sugiere, en el uso de esta palabra plural. Pero, como veremos en el próximo capítulo, para llegar a esta conclusión se necesita leer la revelación del Nuevo Testamento hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento. El plural pues que permita el plural puede que permita la revelación subsecuente de la Trinidad, pero esto es muy diferente de decir que el plural indica la Trinidad. Y el número 3 dice, es un plural majestático. Esto lo confirma el hecho de que el sustantivo se usa siempre con formas verbales, adjetivos y pronombres en singular. Este plural de majestad denota la grandeza y supremacía ilimitadas de Dios, etcétera, etcétera. Dije, no le voy a leer todo, pero ahí tiene usted. Y los autores de estos libros de teología son trinitarios en su creencia, pero ellos mismos están reconociendo que no se halla de manera explícita la doctrina trinitaria en ello. Una observación. ¿Ha usted visto la traducción griega del Antiguo Testamento? El texto alejandrino, es decir, la llamada Septuaginta o versión de los 70. Esa traducción fue hecha por judíos de al menos 150 o aún más de 200 años antes de la venida de Jesucristo. Y esos traductores judíos que conocían bien de sus lenguas hicieron la traducción del hebreo al griego. Y ellos, si hubieran creído que en la palabra Dios hay una esencia de tripersón personal, de tres personas, entonces al vertir la palabra Elohim al griego, usaron la palabra Theos, que es un total singular. Theos no es plural. ¿Está entendiendo usted? Si usted me va a decir que es que ellos no tenían aún todavía la revelación de la Trinidad, porque estaba velado en el Antiguo Pacto y que se vino a manifestar en el Nuevo Testamento, pues déjeme decirle que aún los mismos apóstoles, al hacer sus escritos, que fueron mayoritariamente en griego, ellos siguieron utilizando la palabra griega Theos. Pablo el apóstol, que fue el que escribió más en el Nuevo Testamento, él nunca se refirió a Dios usando el término Dios en griego, utilizando el plural. ¿Está comprendiendo? Quiere decir que si Pablo hubiera creído también él en la Trinidad, hubiera dicho, algo tengo que hacer con el nombre Theos, porque es singular cuando ahí hay una Trinidad. Lo menos que puedo hacer yo, Pablo el apóstol, es hacer una explicación en algún momento, en algún lugar de mis cartas, de que debe entenderse ese nombre Theos como un plural de personas en un Dios en singular. Pero no hay tal cosa. De modo que esto que acabo de referir y citar, echa por el suelo y por tierra la creencia y la pretensión de que en el nombre Elohim esté la Trinidad. Como es el caso del texto que comencé
tratando con ustedes el de Oye Israel. Entonces, viendo lo que acabo de exponer, se concluye pues de que Eloheinu, que quiere decir nuestro Dios, no puede ser plural nuestros dioses. Pero ahora les queda la palabra Ejad. ¿Qué con la palabra Ejad? Bien. Vamos a ahora y por último con la palabra Ejad, que se traduce como uno. Dije que hay quienes creen que la palabra Ejad, uno, es una palabra, supuestamente significa una unidad compuesta. Me vienen y me quieren hacer creer, mis hermanos los trinitarios. Déjenme decirle que también aquí les ha fallado el argumento. Claro, les creerán los que no investiguen más. Ustedes mismos lo han creído porque no han investigado más. Porque como están ansiosos de hallar la doctrina trinitaria donde quiera que sea posible, entonces, no teniendo el cuidado y la precaución de decir no voy a buscar sostener la Trinidad como doctrina, sino en algo que la demuestre. No me voy a aprovechar de algo que parece enseñarla, pero que no lo enseña explícitamente. No toman esas precauciones, mis hermanos trinitarios. Y por eso, ¿verdad? Cuando se encuentran con alguien más que también investiga, ahí es donde le sale el tiro, no por donde debe salir disparado, sino por otro lado, contrario hacia ellos mismos. Bien, la palabra Ejad significa una unidad compuesta. Podemos ver para comenzar, lo que dice el diccionario Strong en su número sobre vocabulario de las palabras hebreas, en su número 259, versión en español, dice Ejad, propiamente unido, es decir, uno, o como ordinal, primero, cada, y en paréntesis pone uno, cada uno, coma, ciento, coma, común, coma, 11, coma, primero, coma, solo, coma, todo, coma, undécimo, coma, único, coma, unir, coma, uno, coma, paréntesis, una, y después de paréntesis, vez. Pienso que es una vez. Esto es lo que dice el diccionario Strong. En ningún momento dice que es una unidad compuesta. Y si quieren extraer esa expresión de palabras como unido, como unir, bueno, puede ser buen intento, pero vamos a observar un poco más al respecto. Yo tengo la siguiente gráfica para ustedes antes de dar lectura a unos textos, para que la vean. Un poquito se la voy a dejar allí, muy breve, que analícela, véala. Una en hebreo, ¿sí? Una en hebreo. Ahora aquí lo tenemos. A la derecha tenemos Ejad. Así está la pronunciación, Ejad, que quiere decir uno. O la forma Ahat, que es el femenino, una. Bien.
Teniendo claro esto ustedes, vamos a ver algunos versículos. Mire usted, en Génesis capítulo 2 versículo 24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En hebreo, una sola carne es lebasar ejad. Aquí este texto es uno de los que dan a aparentar de que la palabra ejad o uno ciertamente es como una unidad, porque dice que serán una sola carne. Pero si usted lee muy bien, no buscando a fuerzas hallar una trinidad o un conjunto, una unidad en la palabra ejad, sea en su forma masculina, masculina o femenina. Lo que quiere decir aquí, el énfasis está al decir y serán una sola carne, precisamente significa como cuando una sola persona, yo soy una sola carne, usted es una sola carne, pero dice que cuando se une la pareja, se unen a tal grado, de tal manera que vienen a ser una carne, es decir, como si ya no fueran dos personas, sino una persona. Ese debe ser la connotación, el énfasis, no en la idea de que ahí está una unidad, sino la connotación es que se convierten en una, como si solo fuera una sola persona. Lo mismo podemos entender en Génesis capítulo 11 versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua. En hebreo esa expresión es Safa Ehat, una sola lengua. Y continúa diciendo, y unas mismas palabras, en hebreo Udbarim Ehadim, unas solas palabras. ¿Qué es lo que quiere decir una sola lengua, unas solas palabras? Significa que el pueblo estaba ya tan unido que todos tenían una misma palabra, es decir, un mismo parecer. Estaban unánimes en lo mismo, y la palabra unánime viene de unidad, efectivamente, pero lo que significa es que cuando usted en lo particular o yo en lo particular acerca de algo decimos lo que en lo particular creemos, decimos que soy únicamente yo el que estoy diciendo esto, que así yo creo. Pero si se unen a mí varias personas creyendo exactamente lo que yo digo, entonces significa que nos estamos uniendo a tal grado como si fuera una sola persona diciendo aquello o creyendo aquello. Entonces el énfasis está en una sola lengua, significa como diciendo que es como si fuera una sola persona, ¿verdad? Tratando de hacer aquello a lo cual estaban ya en su conjunto queriendo realizar. Génesis 11:6 dice: y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno. En hebreo Am Ejad, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje o una sola lengua, que es Besafa Ahat, una lengua. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, nuevamente, el énfasis está en que el pueblo se habían unido en el mismo proyecto a tal grado que era como si el proyecto fuera de una sola persona. Tiene que comprender que aquí la unidad de conjunto implica la idea de que estaban tan armonizados que sonaban, que se oían como siendo una sola persona. Ese es el énfasis. Se toma el grupo, el conjunto,
para decir, miren, a tal grado están unidos en ese proyecto, en esa forma de pensar, etcétera, que pareciera como si es una sola persona la que está queriendo hacer ese proyecto, la que piensa de esa manera. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 13, dice: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz, en hebreo ahí es pe-ejad, que quiere decir una boca, a una voz, a una boca, anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y anuncia también buen éxito. Es decir, todos los profetas están anunciando una misma cosa: vas a ganar, rey, en esa batalla. Estaban tan unánimes en la misma profecía que pareciera como que en vez de los 400 y tantos profetas fuera uno solo diciéndole eso a ese rey. Esa es la idea. Estaban todos diciéndole lo mismo a ese rey. Usted aquí no lo expresa con claridad. Usted lea los versículos previos y posteriores para que se ubique en el relato. Estaban unánimes al punto de que pareciera que era un solo hombre diciéndole a ese rey: ve a la guerra y tú vas a ganar, porque así lo ha dicho el Señor Dios. Ese es el énfasis, a una voz, a una boca. Es decir, como si fuera, como yo ahorita que estoy hablando, una voz. Usted no ve un grupo de personas hablando exactamente lo que digo yo, ¿verdad? Sino que solo soy yo, a mí al que está usted escuchando. Pues es como si trajéramos un grupo de personas y se unieran a mi mensaje y dijeran las mismas palabras en el mismo momento que las digo yo, que pareciera como si nomás, como ahorita efectivamente, nomás soy yo el que las está diciendo. Pero ahora vamos a ver otros textos que ya nos pueden clarificar más de que la palabra ejad realmente no significa una unidad compuesta, y lo podemos mirar. 3 versículos solo les quise traer. Génesis 27, verso 38. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición? En hebreo es una sola bendición es Jabrajá Ahat, o Jabrajá Ahat. Una sola bendición. Entonces, una sola bendición en hebreo, Jabrajá Ahat, significa que es una sola bendición. No es una unidad de bendiciones. ¿Se da cuenta? Una bendición. Salmo 14, verso 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. Y la expresión a una es en hebreo Yagdav, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esa expresión, ni siquiera uno, significa, es en hebreo, quiero decir, Ein Gam Ejad. Ni siquiera uno. Ein Gam Ejad. Entonces, aquí se excluye la unidad en el significado de la palabra Ejad. ¿Por qué? Porque dice, no hay ni siquiera uno. Por favor. Uno es uno, ni siquiera uno. Es uno, no hay unidad. No hay conjunto, no hay grupo. Y el último versículo está en Salmo capítulo 34, versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos, o sea, de esos huesos, ni uno de ellos será quebrantado. En hebreo es Ahad Meiheino Lo. Perdone que aquí no lo leo con claridad. Dice Ahad Meiheino Lo Nishvaró.
Perdone, pero no soy muy experto, muy hábil para leer hebreo. Ahad Meiheino lo nishbaró. O sea, ni uno de ellos, referencia a los huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces, hay una unidad en uno de los huesos, porque dice, ni uno solo de ellos será quebrantado. Quiere decir que aún en un solo hueso hay de alguna especie de unidad de huesos. Un grupo de huesos, cuando hablamos de uno solo. ¿Está usted entendiendo? Es que uno es uno. Pero cuando se habla de una multitud que se une ¿verdad? Para decir lo mismo, para expresar lo mismo, creen, piensan de la misma manera, significa que están tan unidos que pareciera que es una sola persona con ese único propósito. Así pues, pienso que los textos que he proveído, que he expuesto aquí, demuestran de que la palabra Ejad tampoco promueve a una unidad compuesta en ningún lugar, pero tampoco en Deuteronomio 6:4. Así que, mis amigos, yo espero que verdaderamente ustedes analicen esto. No se dejen llevar. Digo, si ustedes quieren seguir todavía creyendo en la Trinidad, déjenme decirle, aquí, si usted es honesto a partir de ahora de que me ha escuchado y no tiene mejores argumentos de los que yo le he dado ahorita y no los logra encontrar porque no los halle, porque no hay, entonces no quiera usted enseñar a los que no saben de esto que usted ha oído, y no quiera decirles que en el texto de Deuteronomio, ya referido antes, no quiera decirles que ahí Elohim y la palabra Ejad signifiquen que ahí en esas palabras esté la Trinidad de manera oculta. Aquí se lo estoy buscando nuevamente. No vaya usted a estar enseñando, si no quiere caer en la hipocresía, en la falsedad. Usted que ha oído esto y que si no tiene mayores pruebas que las que yo le he comunicado en esta ocasión, usted ya no debe, si es honesto delante de Dios, usted ya no debe enseñar que Elohim es un plural implicando Trinidad, porque entonces también debe usted enseñar que Baal y otros dioses falsos también son de una Trinidad. Enseñe también entonces que Baal y Quemos, otro de los dioses falsos, también son Elohim. O sea, una Trinidad en el nombre de Elohim. Enseñe usted Ejad, que es una unidad compuesta, pero usted sabe que le he probado con estos textos que no es así. Así que, y si alguien me quiere refutar, inclusive escribiendo ahí abajo de donde está el video, no se meta en otras áreas, no me cite otros textos del Nuevo Testamento donde sí está la Trinidad, según usted. Porque no es no estoy abordando esa parte, no estoy abordando los textos del Nuevo Testamento, aquí estoy por partes. Y yo ya traté esta parte donde le he demostrado que aquí, en la palabra Elohim y en la palabra Ejad, no hay Trinidad. En eso enfóquese. Si va a hacer un comentario contrario a lo que estoy exponiendo, hágalo en base a esas dos palabras, Elohim y Ejad. Demuéstreme que en el texto griego también Elohim, Theos, significa dioses, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y si lo quiere hacer, usted se estará engañando, porque no es así. En cambio, para los que han recibido esto y lo han visto como una buena oportunidad de aprender algo más, pues gloria a Dios, qué bueno que pueden ustedes también recibir esto. Que el Señor Jesús les bendiga aún más de lo que ya están. Y los que habían estado creyendo equivocadamente sobre lo que ya escucharon, les invito por favor a que sean reflexivos. Les invito a que acepten lo que es la palabra de Dios. Dije, si usted quiere seguir creyendo en la Trinidad,
pues argumente en otros textos, pero ya no argumente de estos. Y poco a poco, si Dios me lo permite y me da vida, le voy a ir también demostrando que en esos muchos otros textos tampoco realmente hay una Trinidad en ellos. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente.